gusto para mí presentarles a Yanni Fuentes, que viene directito de Cuernavaca. Trabaja en el Laboratorio de Biología Sintética y de Sistemas del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Tiene un trabajo súper bonito, del que les va a hablar ahora. Ahí pueden ustedes ver que es sobre evolución de resistencia a antibióticos en ambientes con estructura espacio-temporal. Entonces, sin más, les dejo a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Natalia Lenico, vengo del Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca y este es un trabajo que es un trabajo colaborativo, es un trabajo, les voy a platicar un poco de lo que he estado trabajando y de lo que estoy trabajando ahora. Es un trabajo que empecé ya hace bastante tiempo en mi postdoc con Rob Bierman en la Universidad de Exeter y gran parte del trabajo se ha desarrollado también con Rafael Peñamiller, que está también en el Centro de Ciencias Genómicas. Y sobre todo al final de la plática les voy a presentar algunos datos, bueno, alguna parte del proyecto que al final están involucrados varios de los alumnos que ahorita están con nosotros. Sandra Mayoral, Anastasia Hernández, Alan Muñoz, Juan Natural y Raúl Domínguez. Entonces, bueno, primero les quiero platicar un poco por qué es importante estudiar la resistencia a antibióticos. Entonces, en primer lugar, si vemos, bueno, espero que todos sepan que la resistencia a antibióticos ahorita es un problema muy importante de salud pública. Esta es una gráfica de las causas de muerte en 1900, en Estados Unidos, donde si se fijan las tres primeras causas de muerte, que son neumonía, tuberculosis y diarrea y enteritis, son enfermedades infecciosas. Entonces lo que pasaba en el 1900, antes del descubrimiento de los antibióticos, es que cualquier infección te mataba. Era un problema muy muy grande, por lo cual había mucha gente viendo pues, cómo lo solucionaba. Entonces, por ahí de 1928 se descubre la penicilina por Fleming y por ahí de 1939 se purifica y se empieza a utilizar de manera sistemática. Entonces, una vez que tenemos la penicilina, evidentemente podemos empezar a curar enfermedades infecciosas, lo cual era una muy buena noticia. Entonces, para 1960, o sea, muy rápidamente, teníamos hasta más de 20 distintas clases de antibióticos. Entonces podíamos curar prácticamente todas las enfermedades que aparecían en ese momento. Eso cambió radicalmente, si volvemos a ver esta gráfica, cambió radicalmente el paisaje. Entonces ahora, si tenías una enfermedad infecciosa, ya no te ibas a morir. Te daban un antibiótico, ya no te ibas a morir, y pues evidentemente esto hizo que todos pensáramos que habíamos ganado la carrera contra las bacterias, ¿no? Que esto ya no era un problema. El problema fue que poco a poco nos dimos cuenta que las bacterias se empiezan a volver resistentes a los antibióticos. Entonces lo que está pasando ahora es que hay muchos antibióticos que ya no pueden ser utilizados. Por ejemplo, la penicilina. Esencialmente ya nadie le da penicilina porque las bacterias son resistentes a ella, ¿no? Entonces ya no te hace nada. Y esta gráfica que se ve bastante mal, pero bueno, estos son años y la parte de arriba son los antibióticos en el momento en que entraron al mercado los antibióticos, y en la parte de abajo es en el momento en que encontramos aislados resistentes a dichos antibióticos. Entonces sí se sabía que muy rápidamente, una vez que introducíamos un antibiótico al mercado, el aislado resistente salía inmediatamente, ¿no? Entonces a la fecha, el gran problema es que no hemos encontrado ningún antibiótico para el cual no se haya encontrado ya una bacteria resistente, lo cual quiere decir que ningún antibiótico realmente ya sirve para todo tipo de bacterias. Y esto evidentemente es un gran problema, sobre todo en enfermedades nosocomiales. Entonces, el descubrimiento de las drogas se encuentra en declive, y en esta gráfica lo que estamos viendo, esto es por años, y esto es el descubrimiento de nuevos antibióticos, y estas líneas son la presencia de MRSA, DRA y FORP, que son los tres principales causas de muerte en hospitales. Entonces, esencialmente, si te da alguna de estas tres en un hospital, cuando estás deprimido, pues no hay nada que puedan hacer, ¿no? O sea, estas tres bacterias son prácticamente resistentes a todo, ¿ok? Entonces, es un problema de salud muy fuerte. La Organización Mundial de la Salud, es más, hace 2 años, emitió un comunicado diciendo que este era el problema de salud más importante que tenemos ahora, y que si no hacemos algo al respecto,
bueno, ellos dijeron que en 20 años íbamos a estar esencialmente en el mismo lugar que en el 1900, porque aparte estamos acelerando, bueno, el uso de antibióticos, evidentemente todo el mundo usa antibióticos, todo el mundo los utiliza de mala manera, lo cual ha hecho que bueno, esto va en aumento todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que la gran pregunta era si podíamos diseñar tratamientos óptimos para minimizar la evolución de resistencia, ¿okay? Siendo que queremos usar los antibióticos evidentemente de tal manera que sigan funcionando para curar enfermedades. Entonces, ¿cómo se han utilizado los antibióticos? Bueno, desde que Fleming le dieron el premio Nobel en 1945, lo primero que anunció fue que los antibióticos se tenían que dar en muy altas dosis, ¿no? Y entonces esto tenía, bueno, en realidad es una razón muy lógica, que lo que decía es que si dabas antibióticos en muy altas dosis, matabas a todas las poblaciones, y evidentemente si matas a toda la población, pues no tienes un problema de resistencia, ¿no? Entonces decía que si dabas dosis bajas, permitías precisamente que las bacterias expuestas a esos antibióticos podían desarrollar resistencia, y eso podía ser que, bueno, que se desarrollara la resistencia y que le ganara la batalla a las bacterias susceptibles. Por otro lado, se pensaba que prescribir dosis altas de antibióticos es terapéuticamente neutro. Entonces, prescribir dosis altas se refiere a que evidentemente a no matar al paciente, porque los antibióticos al final de cuentas sí son químicos y entonces pueden llegar a ser tóxicos, pero si las dosis eran suficientemente altas, pues se pensaba que no pasaba nada. Lo único que iba a pasar era que matabas a toda la población, ¿no?, de bacterias. Entonces, bueno, a partir de ahí, como el tipo de preguntas que queremos responder es, como ya les había dicho, si es posible diseñar estrategias racionales de prescripción de sustancias antimicrobianas. También, ¿cuál es la combinación óptima de antibióticos en cócteles multifármacos? Ya que, como les decía, ya no estamos descubriendo nuevos antibióticos. Entonces, lo que se ha intentado hacer es intentar ver si la combinación de los antibióticos que ya conocemos funcionan mejor o peor que los antibióticos dados por separado. Esto es algo que se utiliza mucho actualmente, y también nos interesa saber cómo afecta la evolución de resistencia a los perfiles de interacción entre fármacos, y finalmente cuál es el efecto de la estructura espacial en la tasa de adaptación de resistencia. Entonces, un poco cómo abordo yo este problema. Evidentemente el problema es muy complejo y hablamos de resistencia a antibióticos personas, pero bueno, yo tengo una formación cuantitativa y lo que en general me gusta es hacer modelos matemáticos y a partir de ahí para hacer predicciones teóricas. Y una vez que tengo predicciones teóricas de algo, me puedo meter al laboratorio, entonces hago experimentos in vitro, que por experimentos in vitro nada más me refiero a bacterias en tubos de ensayo, es algo muy sencillo. Hacemos bioinformática, genómica funcional, después parametrizamos nuestros modelos matemáticos precisamente con todo lo que sacamos de los experimentos y hacemos, bueno, lo que le llaman biología de sistemas, y de ahí volvemos a hacer predicciones teóricas, ¿no? Y entonces es como una retroalimentación entre experimentos y modelos matemáticos. Entonces lo que sí es que aquí es la parte donde les digo que entonces los modelos que hacemos y los experimentos que hacemos son realmente muy sencillos. Entonces en general tenemos que abstraer el problema para ver cómo lo tratamos, ¿no? Entonces tratar con un cuerpo humano evidentemente es algo muy complejo, y entonces para poder entender qué pasa, nosotros lo que hacemos es pues decir que nada más vamos a trabajar en un tubo de ensayo, ¿no?, con ambientes homogéneos, con recursos constantes, con temperaturas constantes. Entonces, lo primero que hicimos fue generar un modelo matemático, que le llamamos farmacogenético, de un antibiótico bacteriostático. Entonces, tenemos nada más, los antibióticos se pueden dividir nada más en dos tipos de antibióticos, cualquiera. Hay bacteriostáticos y bactericidas. Los bactericidas lo que hacen es romper la pared celular y hacen que esencialmente explote la célula. Y los bacteriostáticos lo que hacen es decrecer nada más la tasa de crecimiento de las células. Entonces aquí estamos modelando un bacteriostático que, como pueden ver, en esta gráfica, estamos modelando aquí crecimiento, esto no es crecimiento, es inhibición, y esto es concentración de antibiótico. Entonces, conforme estamos modelando dos tipos de células, una susceptible y una resistente. La resistente, que es la roja,
si se fijan, tiene menor inhibición conforme vamos aumentando la concentración. En cambio, la que es susceptible al antibiótico, conforme vamos aumentando el antibiótico, vamos subiendo la inhibición. ¿Okay? Y ahora, si vemos acá, aquí sí estamos viendo nada más crecimiento. Y esto sigue siendo concentración de antibiótico. Entonces, lo que pasa con el crecimiento es que la susceptible empieza creciendo muy bien y conforme vamos aumentando el antibiótico, decrece, ¿no? Y esto quiere decir que se va inhibiendo. En cambio, la resistente crece bastante mal al principio, sin antibiótico crece bastante mal, crece bastante menos que la susceptible, pero conforme vamos aumentando el antibiótico es bastante constante. ¿Okay? A esto le llamamos que precisamente esta diferencia es lo que llamamos que tiene un costo de resistencia, ¿no? Entonces, las bacterias resistentes pagan un costo metabólico. Entonces, en general, crecen menos que las bacterias susceptibles. ¿Sí? Y esto reduce el tamaño de la bacteria. No es el tamaño, sino el crecimiento, que tanto se divide. Ah, entonces la reproducción, o sea, sí. Sí. Aquí estamos midiendo precisamente nada más que tanto se divide. Entonces, precisamente en el modelo, lo que va a pasar con esta es que la tasa de inhibición es menor en la susceptible, ¿no? Entonces, a ver, entonces lo primero que hacemos es, tenemos este sistema de ecuaciones, donde S es el recurso, D es la cantidad de antibiótico que tenemos y B es la población bacteriana. Entonces el recurso, lo que va a pasar es que se lo van a comer a cierta tasa, que es esta tasa de consumo del recurso, que lo vamos a modelar como una ecuación de Michaelis-Menten normal, una ecuación de saturación, y multiplicado por la cantidad de bacterias que están comiendo, ¿no? Después el término del antibiótico nada más va a ser el antibiótico por la cantidad de bacterias que están, y esta D es una constante de decaimiento del antibiótico. Los antibióticos decaen naturalmente, no siempre son estables con el tiempo. Y esta es la concentración de bacterias que hay, que nada más tiene precisamente este factor de crecimiento bacteriano, ¿no? Esta C va a ser una constante de conversión entre lo que come y lo que genera ATP. ¿Okay? ¿Cuánto ATP por molécula de glucosa? Y bueno, va a estar multiplicado por la tasa de inhibición, que va a depender nada más de estos parámetros K1 y K2, que podemos obtener con parámetros experimentales. Ahora, esto es a lo que le llamamos precisamente qué tan resistente es una bacteria con respecto a la otra, y esto es lo que les mencionaba, que es el costo de resistencia. Ahora, como les comentaba, lo que queremos ver es precisamente cómo funcionan las interacciones de antibióticos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tenemos dos antibióticos y los ponemos ahí? Entonces, el sistema de ecuaciones va a ser ahora, donde D es un antibiótico y E va a ser otro antibiótico, y ahora lo único que va a cambiar es que la tasa de inhibición va a depender de estos dos antibióticos. Entonces, los antibióticos pueden tener distintas maneras de interacciones. Una es que pueden ser aditivos, lo cual quiere decir que si tú das un poco de un antibiótico y un poco de otro, nada más se van a, los dos antibióticos van a actuar de la misma manera que si fuera por separado, entonces nada más es como el doble de acción. La otra es la antagonista, que es que cuando juntan los antibióticos, si vemos esta gráfica, en el eje X tenemos la proporción de antibióticos, donde este 0 representa a solo dar un antibiótico, el 1 representa a solo dar otro antibiótico, y el eje Y es la densidad. Entonces, lo que pasa en una interacción antagonista es que si estamos en una combinación de los dos antibióticos 50-50, esto es peor, o sea, bueno, si lo combinas, es peor que si solo dieras cualquiera de los dos por separado, o si tuvieras una, esta línea, precisamente, es la línea de aditividad, ¿no? Y ahora lo que nos interesa es encontrar antibióticos que tengan esta interacción sinergística que les decía. Entonces, una interacción sinergística ahora se ve de esta manera, lo cual quiere decir que si estamos en el punto 50-50, que quiere decir que estamos dando la mitad de un antibiótico y la mitad del otro, la densidad decrece, ¿ok? Decrece considerablemente, que si dieras la misma cantidad de antibiótico, pero en monoterápico. Entonces, estos son los antibióticos que nos interesan. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que estamos haciendo es dar menos antibiótico y tener, ¿sí? Cuando dices densidad, ¿te refieres a una densidad microbiana o la densidad de la densidad poblacional? Okay. Sí, lo que estamos midiendo aquí son densidades poblacionales. Esto es un modelo de poblaciones
y entonces lo que estamos midiendo son poblaciones en general, ¿no? Entonces aquí, si damos precisamente la combinación, tenemos menos densidad en general, ¿no? En total. Entonces, lo que les decía es que estamos dando menos antibiótico y teniendo una mucho mejor respuesta, lo cual quiere decir que la presión adaptativa hacia que se vuelvan resistentes podría ser mucho menor. Entonces, estos antibióticos son los que cuando los descubrieron, pues todo el mundo estaba muy contento y pensaron que precisamente esta era la solución a todo, ¿no? Ahora, si se fijan en este modelo, no estoy dejando que, bueno, las bacterias siempre son susceptibles, siempre tienen esta tasa de inhibición, no estoy dejando que puedan evolucionar resistencia. Entonces, ahora, ¿qué pasa si le introduzco una dinámica evolutiva? Permito que estas bacterias se puedan volver resistentes. Entonces, como introdujimos esto fue con un modelo que le llamamos de 2 alelos y 2 loci, que quiere decir que vamos a tener una matriz de fenotipos distintos, donde vamos a tener bacterias susceptibles, bacterias resistentes a un antibiótico, bacterias resistentes al otro y bacterias multiresistentes. ¿Okay? Entonces tenemos 4 distintos fenotipos. Ahora, la manera en que podemos saltar va a ser mediante un paso nada más, y eso quiere decir que para llegar a ser multiresistente vamos a tener que llegar a ser resistentes a uno o a otro, ¿no? Lo único que no puede pasar es pasar de aquí para acá. Entonces esto lo vamos a introducir mediante esta matriz de mutación, y ahora este es el nuevo sistema de ecuaciones que tenemos, ¿okay? Donde nada más introdujimos esta parte, ¿no? Donde ahora esta densidad de bacterias va a ser la suma de todas estas. ¿Okay? Y entonces, como les decía, tenemos ese modelo, y ahora lo que queríamos hacer era tener un sistema experimental que pudiéramos, jugar, que se pareciera a nuestro modelo. Entonces, el sistema experimental que escogimos fue Escherichia coli, medio mínimo M9, que lo único que quiere decir es que tiene un solo recurso limitante. Entonces, nada más pueden comer glucosa, todo lo demás lo tienen en abundancia. Y los 2 antibióticos que escogimos eran eritromicina y doxiciclina, y los escogimos porque se conoce que tienen un perfil sinergístico muy bonito. ¿Okay? Y entonces, el mecanismo de resistencia de los dos es mediante una bomba de flujo, que es esta, y si ven esta gráfica, esto es para mostrarle cómo salen los datos experimentales. Entonces ahora, para hacer precisamente estos experimentos, lo que hacemos es crecer las bacterias en platos de 96 pozos, se llaman, donde pones 150 microlitros de medio, que es poquitito, y esos platos se tapan, cuando se pone la bacteria, se pone en medio, se tapan y se dejan se dejan a temperatura constante y en movimiento constante. Y esto para poder decir que el medio es homogéneo, ¿okay? Que no hay variaciones de ese tipo. Entonces, estos son los tipos de datos que sacamos. Cada pozo es un experimento independiente, donde esto va a ser el tiempo, el eje X es el tiempo y el eje Y es el crecimiento, ¿no? Entonces, esto es a lo que le llamamos una curva de crecimiento. El tipo de datos realmente que obtenemos son como estos, donde esto es una curva dosis-respuesta. El eje Y son densidades ópticas que obtenemos del vector de placas, que la densidad óptica nada más es el último punto de crecimiento de aquí, y el eje X es la cantidad de antibiótico que tenemos. Entonces, si se fijan, también cada punto de estos es un experimento independiente, y entonces lo que tenemos es un perfil donde si no tenemos antibiótico crece muy rápido, crece muy bien, y cuando vamos aumentando el antibiótico va decreciendo la densidad óptica. ¿Okay? Con todo este tipo de datos es con los que vamos a parametrizar el modelo que tenemos. Ahora, lo que nos interesa en general no nada más es hacer un experimento de 24 horas, sino que hacemos un experimento de 24 horas y después trasvasamos una muestra de ese experimento y lo trasvasamos a otro día y a otro día y a otro día con medio rico otra vez, ¿no? Entonces dejamos crecer 24 horas una muestra, tomamos una muestra de eso y lo volvemos a dejar crecer ahora con medio rico. Entonces lo primero que quería que notaran es que el modelo predice los datos. Entonces este es un experimento donde tenemos a los dos antibióticos, eritromicina y doxiciclina, y trasvasamos cada 24 horas. Entonces pusimos una cierta cantidad de antibiótico, cada 12 horas.
y trasvasamos cada 12 horas. Esta parte de abajo, el amarillo, son los datos experimentales y la parte de arriba son los datos del modelo. Entonces, como podrán ver, el modelo le pega bastante bien a los datos, se ve cualitativamente bastante parecido, y lo que nos está diciendo el modelo es que muy pronto aparecen las bacterias resistentes a la oxiciclina, y muy pronto realmente aparecen las bacterias multiresistentes, que son las que hacen que se recupere el crecimiento. Entonces la adaptación es mucho más rápida de lo que esperábamos. ¿Okay? Esto nos lleva a otra cosa, nos lleva a pensar que la adaptación en medios constantes precisamente es muy rápida. Entonces lo que hicimos primero fue, tomamos una sola monoterapia, entonces tomamos nada más un experimento donde teníamos una de estas curvas dosis y respuestas que les conté con eritromicina, y lo que hicimos fue trasvasar toda la curva varios días, 5 días. ¿Okay? Entonces, el primer día, la curva dosis y respuesta se ve como la esperábamos. Si aumentamos la cantidad de antibiótico, la densidad bacteriana baja. ¿Okay? Eso cuando lo empezamos a trasvasar, si se dan cuenta, la curva que era, cuando era monótonamente creciente, empieza a tener un chichón, ¿no? Y empieza a tener un chichón aparte nada más cuando tenemos mucho antibiótico. Cuando tenemos poco antibiótico, esto sigue teniendo una bajada, ¿no? Entonces el antibiótico sigue funcionando bien aquí y ya no funciona acá. Entonces lo cual nos está diciendo precisamente que las bacterias resistentes solo aparecen cuando la presión selectiva es muy fuerte, cuando tenemos mucho antibiótico en el ambiente. Entonces, bueno, de nuevo, estos son datos experimentales, esto es el modelo. Y ahora, lo que nos está diciendo es que la tasa de adaptación es proporcional a la intensidad de la presión selectiva. Entre más fuerte, bueno, si vemos esta gráfica, esta es una gráfica de interacción de antibióticos a 18 horas y interacción de antibióticos a 42 horas. ¿Okay? Entonces es un transfer de diferencia. Entonces a las 18 horas, lo mejor que puedes hacer es, bueno, aquí estos puntos, dice IC95, IC90, IC80 e IC40. IC es concentración inhibitoria del 95%. Entonces tomamos la concentración inhibitoria, que nos da del 95% de la densidad, y es lo mejor que podíamos hacer. O sea, a las 18 horas, la interacción entre entre doxiciclina y eritromicina era muy buena, y entonces inhibía el 95%. A las 18 horas, el IC40 está acá, ¿no? La interacción es bastante mala, y entonces es lo que esperábamos. Aquí estamos dando mucho antibiótico y aquí estamos dando poco. Ahora, si trasvasamos una sola vez y medimos la densidad óptica al final de las 42 horas, lo que pasa es que cuando se voltea, y ahora la interacción de antibióticos es pésima para IC95 y es bastante buena para IC40. ¿Okay? Entonces esto se está volteando. Lo que quiere decir precisamente es que aquí, para las 18 horas, lo que tenemos es un perfil sinergístico, como les había explicado, pero para las 42 horas el perfil sinergístico se convierte en antagonístico. Entonces, ¿ahora qué quiere decir eso? Que lo mejor que podíamos hacer en el día 1, que era dar estos antibióticos combinados al 50-50, el día 2 es lo peor que podemos hacer. Y la aparición de bacterias resistentes, bueno, esto pobla toda de bacterias resistentes, y entonces el antibiótico, que es muy fuerte el día 1, ya no sirve el día 2. Y en cambio las monoterapias, que eran bastante malas el día 1, pues siguen siendo bastante malas el día 2, pero siguen matando más que lo que mataba en el 50-50. ¿Okay? Entonces, bueno, el perfil de interacción es una propiedad dinámica, lo cual quiere decir que precisamente las sinergias son inestables. La sinergia solo va a durar cierta cantidad de días. Y el mejor tratamiento al inicio del experimento es el peor después de al menos 30 horas de este experimento. Y entonces, eso nos da una consecuencia interesante, que es que el tratamiento óptimo depende de la duración del experimento. Ahora, si vemos esta gráfica, de nuevo en el eje X tenemos la proporción de antibióticos, donde en los extremos son las monoterapias, aquí es solo tratar con eritromicina, aquí es solo tratar con doxiciclina, y el eje Y es la longitud del experimento en días. El código de colores lo que nos va a decir es que blanco
es que mató mucho y oscuro es que no mató mucho. ¿Okay? Entonces lo que queremos es precisamente buscar los puntos blancos de la gráfica. Entonces si tenemos el primer día, lo mejor que podemos hacer es seguir dando la proporción 50-50. Es lo que mata más rápido. Pero conforme vamos avanzando en los días, si vemos esta mancha blanca, se va a ir moviendo. Entonces, para un tratamiento de 5 días, lo mejor que puedes hacer es tratar solo con erithromicina. Entonces, preguntar realmente cuál es el tratamiento óptimo depende de cuántos días te vas a tomar el antibiótico. ¿Okay? Entonces, eso es una propiedad interesante. Ahora, eso bueno, esta parte es el modelo y esta es la conclusión experimental. Entonces, ahora lo que nos preguntamos es si esto es dinámico y es una propiedad dinámica del sistema, entonces ¿cuál es la manera de estabilizar esa sinergia? ¿No? De hacer que, o sea, idealmente lo que queremos es que si damos esta 50-50, demos 50-50 por los 5 días completos y eso sea lo ideal. Entonces nos preguntamos cómo estabilizar eso y nos dimos cuenta que la única manera en el modelo era considerar que la tasa de mutación epsilon fuera 0. ¿Okay? Entonces, ¿pero qué quiere decir que la tasa de mutación sea 0? Pues quiere decir que las bacterias no pueden desarrollar resistencia a este antibiótico, ¿no? Y entonces, si se acuerdan, el mecanismo de resistencia de estos antibióticos era por medio de bombas de flujo. Entonces lo que hicimos fue ver si no había como algo más y mandamos secuenciar parte del experimento que hicimos y entonces secuenciamos controles, que los controles nada más son bacterias crecidas en medio sin antibiótico. Secuenciamos una parte de las dos monoterapias, la monoterapia con erithromicina, la monoterapia con toxiciclina y los puntos del 50-50. Entonces lo que encontramos fue que había muchos SNPs asociados a resistencia por antibióticos en todos lados, o sea, hay como muchas cosas generales que se prenden cuando están en estrés. Pero la parte importante fue que hubo una región que se duplicó en todos los tratamientos. Estaba particularmente roja, que es esta región roja, ¿no? Estaba particularmente fuerte en el tratamiento 50-50. Entonces esta región, lo que vimos fue que se prendía, cada vez se prendía más dependiendo de qué tan fuerte era el antibiótico que le estábamos dando. Entonces era mucho más fuerte en el 50-50 que en las monoterapias. Y esta región precisamente es la asociada con la bomba de flujo ACRB-C, y esta se asocia a resistencia a múltiples fármacos. Entonces las bombas de flujo nada más son bien bonitas porque lo que hacen es que se mete antibiótico y estas son como unos torniquetes que van sacando el antibiótico, ¿no? Entonces se generan en la pared y entre más antibiótico haya, pues hay más bombas funcionando. Ahora, entonces lo que hicimos fue, pues teníamos nuestra Escherichia coli y entonces hicimos el knockout. Entonces lo que agarramos, montamos esa parte del genoma de tal manera que no se pudiera accionar, que ya no tuvieran bombas de flujo, bombas de flujo que pudieran funcionar, y nos dimos cuenta que hicimos de nuevo el experimento evolutivo, y esto es el wild type, el Escherichia coli normal, donde tenemos la sinergia, a las 48 horas tenemos el antagonismo, y en cambio aquí no importaba cuántas veces lo transfiriéramos, seguíamos con la sinergia, ¿no? Entonces esta es la única manera que tuvimos de que la sinergia continuara. Pero bueno, esto no es una muy buena noticia, ¿no? Porque no puedes hacer eso. Sí. ¿La de abajo es la que tiene resistencia? ¿Cómo? Esta no, este es el nombre. Ah, ok, sí, la región duplicada. La región duplicada la tenemos en la primera. Okay. Esta precisamente, lo que hicimos fue hacer el knockout de esta ACRB, no estaba presente en el genoma, entonces no se puede volver resistente. Siempre es susceptible a estos antibióticos. Y entonces lo que pasa es que pues, nunca se vuelve antagonista. Pero entonces, bueno, esto nos pareció que era una mala idea, ¿no? No podíamos utilizar una combinación de antibióticos. Entonces lo que dijimos fue, bueno, pues qué tal que en vez de utilizar una combinación de antibióticos,
utilizamos primero uno y luego el otro, y a ver cómo se comportan, ¿no? Entonces, sabíamos que hay una propiedad precisamente que se llama sensibilidad colateral, que quiere decir que cuando las bacterias están adaptadas a cierto medio y las cambias de medio, pues de repente tienen una sensibilidad de tal manera que hace que el nuevo medio reduzca considerablemente su crecimiento. Pues bueno, esto porque están pagando un costo para estar adaptados a otro medio. ¿Okay? También, por supuesto, hay sensibilidad colateral, pero también hay resistencia cruzada, dependiendo de los antibióticos que utilicemos. Lo cual quiere decir que hay antibióticos que generan resistencia que otros antibióticos pueden utilizar, ¿no? Entonces, utilizamos nuestros antibióticos, doxiciclina y eritromicina, y nos dimos cuenta que precisamente tenían un poco esta propiedad, donde si tenemos, bueno, esta gráfica que es experimental, y lo que hicimos fue crecer las bacterias cierto día, un número de días en uno de los antibióticos, y después lo cambiábamos. Entonces, arriba está en doxiciclina y lo cambiamos a eritromicina, y abajo está en eritromicina y luego lo cambiábamos a doxiciclina. Entonces vimos que en general era bueno cambiar de doxiciclina a eritromicina, había una sensibilidad colateral, pero si cambiabas de eritromicina a doxiciclina había resistencia cruzada. ¿Okay? Igual nos pareció una buena idea, y lo que hicimos fue hacer tratamientos secuenciales de estos dos drogas. Entonces, lo queríamos comparar primero con el tratamiento 50-50. Estas dos son las monoterapias, y estos son nada más, este fue un experimento piloto, y entonces esto es el tratamiento, nada más dar un día de uno y un día de otro, un día de uno y un día de otro por 8 días. Este es empezando con doxiciclina y este es empezando con eritromicina. Entonces, estas gráficas lo que son es la densidad óptica sumada por los 8 días. Entonces, cada de estas líneas quiere decir una medición. Entonces, lo que queríamos ver era que precisamente los tratamientos secuenciales, que son estos dos, minimizaban la densidad bacteriana en los 8 días. ¿Okay? Entonces, una vez que esto funcionó, dijimos, bueno, pues, se ve que es una buena idea, y nos lanzamos a hacer todas las combinaciones posibles que había de estos dos antibióticos en 8 días, en tratamientos que tuvieran la misma cantidad de un antibiótico y del otro, ¿no? Entonces son 70 distintos tratamientos. Entonces hicimos toda esta batería de tratamientos, y algunos son muy buenos, otros son muy malos, pero en particular hubo, creo que eran 5, no me acuerdo, pero creo que son 5 distintos tratamientos que no solo minimizaron, sino que eliminaron la población bacteriana al final del tratamiento. ¿Okay? Y entonces esto es bastante sorprendente en el sentido que cada día le estamos dando una dosis subinhibitoria, o sea, no le estamos dando suficiente dosis para que se muera todo, evidentemente, estamos dando menos dosis, y aún así podemos eliminar bacterias a lo largo del tratamiento. Entonces, estas nos parecieron pues muy buenas noticias. Evidentemente habíamos encontrado un tratamiento que podía eliminar los dosis letales. El problema es que realmente no sabemos cómo encontrarlos. Entonces, tenemos estos 5 tratamientos que hasta el momento no sabemos qué tienen en común. Y entonces hemos estado buscando como la manera de pues, poder predecir estos tratamientos, ¿no? O sea, el chiste sería que yo te dijera, tómate 2 días de uno, un día del otro y 3 días del otro, y eso eso eliminar a la población bacteriana. Pero todavía no sabemos qué tienen en común. Entonces, bueno, seguimos trabajando en eso. Hemos estado probando varios algoritmos. Todavía nada ha funcionado, así que bueno, si alguien tiene una idea, está bienvenido. Y bueno, un poco el mensaje es que no es nada fácil encontrar estos tratamientos secuenciales obvios. O sea, los encontramos porque hicimos todos los posibles, ¿no? Pero no supimos, o sea, realmente no tenemos una manera racional de encontrarlos. Y también, si vemos estos son todos los posibles tratamientos. Esta es nada más la desviación, es una gráfica que quiere decir la desviación al 50-50, que era el que les había dicho, del combinado. Y entonces lo que encontramos es que el mejor tratamiento es secuencial, pero también el peor es secuencial. Entonces tampoco estamos diciendo mucho. Bueno, estamos diciendo que sí puedes mejorar con tratamientos secuenciales, pero pues tampoco podemos decir que eso es la opción, ¿no? O sea, ahora tenemos que encontrar el tratamiento secuencial. Todavía andamos en eso.
Ahora, pues, lo que creemos que es un poco la respuesta es que queremos trabajar en un enfoque multiescalas, ¿no? Entonces ahora queremos ver precisamente cómo se adaptan las células a cambios ambientales súbitos y creemos que ahí está un poco la respuesta a cuál va a ser, a cómo vamos a poder diseñar estos tratamientos. Entonces estamos trabajando, todo eso ya es trabajo en progreso y estamos, no sé si se ve un poco, estamos trabajando con chips de microfluídica, que son chips de un polímero de 10 micras por 1 micra, donde podemos, en realidad son bioreactores muy pequeños, el medio es homogéneo también, y entonces lo interesante aquí es que podemos ver y contar eventos en células individuales. ¿No? Esto está bien, lo estamos viendo por un microscopio y nada más este es un experimento muy sencillo donde estamos subiendo el antibiótico. Entonces aquí ya subimos el antibiótico a dosis letales, donde vemos que ya nada está dividiéndose, ¿no? ¿Sí lo vieron más o menos? Entonces esto es sin antibiótico, después ponemos un antibiótico a una dosis subinhibitoria, ahorita, y vemos cómo empiezan a decrecer empieza a decrecer la cantidad de veces que se divide, y después metemos mucho antibiótico y se dejan de dividir por completo. ¿Okay? También, aquí estamos viendo muy pocas células. Después, lo siguiente que queremos hacer es compararlo con dispositivos de minifluídica, donde vamos a ver 1 por 10 a las 6 células, y después compararlo con bioreactores que ya son 1 por 10 a las 10 células. Entonces, lo que queremos ver es si entendiendo esta parte, podemos saltar de aquí a entender como un poco más las poblaciones. Y si se fijan, todo lo que estamos viendo son en ambientes homogéneos y uniformes, pero evidentemente el mundo pues no es así, ¿no? El mundo es estructurado y hay estructura espacial por todos lados. Entonces, bueno, así a mí lo que me gustaría es en algún día llegar acá, pero evidentemente pues, todavía no lo podemos hacer. Entonces lo que se nos ocurrió es, para estudiar precisamente cómo el efecto de la estructura espacial cambia la dinámica adaptativa, es que construimos por medio de una impresora 3D estos platos, que son platos como muy sencillos, de pozos grandotes, son platos grandotes. Entonces cada pozo de estos está conectado por un canal y están conectados toda esta línea, y todos los platos tienen distintos anchos de canal. Entonces, a partir de aquí, lo único que queremos hacer es imponer un poco de estructura espacial, pero todavía de manera suficientemente sencilla para que la podamos modelar. Entonces, utilizando un aparato que construyeron en el laboratorio, Raúl Domínguez, lo que hacemos es marcar fluorescentemente unas cepas, cuantificamos la estructura espacial, de tal manera que podemos, tenemos el plato con las cepas marcadas, le tomamos una foto y mediante la cantidad de fluorescencia que hay, eso lo podemos poner como proxy a densidad bacteriana. ¿Okay? Y entonces, en datos preliminares, lo único que sí sabemos es que la dosis depende del tiempo y la dosis depende de propiedades espaciales. Entonces, esta línea es de alta conectividad, el ancho del canal es muy grande y esto no tiene conexión, ¿no? Entonces, así podemos integrar gradientes. Ahora, lo que creemos es que la estructura espacial produce un mosaico dinámico de presiones selectivas. Esta es una figura de un modelo donde sabemos que la tasa de adaptación depende de la dosis y que la dosis cambia con respecto al espacio. Entonces, si inocular, lo que hacemos es inocular cada pozo con 50% de cepa susceptible y 50% de cepas resistentes. Y después generamos el gradiente. Entonces, precisamente la cantidad de cepas susceptibles y resistentes que hay al final del experimento en cada uno de esos pozos depende no solo de la cantidad de antibiótico que le llega, sino en qué momento le llega. Entonces, es totalmente dinámico. Y esto es lo que pasa. Sí, bueno, sabemos que el espacio modula la ventana de selección de mutantes. Entonces, en baja difusión, tenemos que la ventana de selección de mutantes está precisamente por aquí, y en alta difusión se mueve un poco, y entonces cuando hay alta difusión, permite que los mutantes puedan poblar mucho más rápidamente. ¿Okay? Y entonces, bueno, ese es trabajo en el proceso. En realidad, todavía hay un estudiante que está trabajando en eso y todavía no hemos acabado de checar los datos. Pero entonces,
Las preguntas que surgen a partir de eso es si la estructura espacial realmente modula los paisajes adaptativos, si los gradientes de antibiótico promueven la evolución y la diversidad de la resistencia, y si la distribución espacial de sistemas multifármaco afecta la adaptación a resistencia. Entonces lo que les decía es que nada más meter de esa manera como muy sencilla el gradiente genera poblaciones muy complejas entre nada más una bacteria resistente y una susceptible, ¿no? Entonces creemos que como que podemos encontrar con estos dispositivos muy simples, así, bueno, cómo funcionan estas interacciones. Muchas gracias. Pues en este caso estás hablando de un modelo biológico paradigmático que es Jacobi. Pero a mí me gustaría saber qué es tan extrapolable, piensan que es esto a otro tipo de bacteria, o enterobacterias si quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, si encontramos otra bacteria que tenga una bomba de flujo análoga o hasta la misma, o sea, ¿qué tan seguro es que la dinámica vaya a ser análoga? O por ejemplo, si tenemos una bacteria con un mecanismo de activación de la resistencia muy parecido y de duplicación de un área del genoma que incluso tenga como una tasa de resistencia muy parecida. Yo creo que esto también es extrapolable por dos cosas. Una, o sea, ahorita el modelo que les mostré es un modelo muy particular que tiene precisamente esta dinámica genética medio rara, ¿no? Hemos hecho modelos con otro tipo de... Hay un modelo también asociado al trabajo multidisciplinar que hicimos con bombas de flujos. En cuestión teórica vimos que no importaba mucho el tipo de resistencia, podíamos tener el mismo resultado. Ahora, tenemos unos colegas que hicieron lo mismo usando Staphylococcus aureus. Intentaron encontrar precisamente que tomaron los antibióticos que eran sinergísticos y los empezaron a dar de manera secuencial. Y tienen lo mismo. O sea, en realidad, me parece que sus combinaciones son mucho mejores. O sea, hay muchas más combinaciones que matan más densidad bacteriana. Entonces, yo creo que es independiente de eso. O sea, creo que depende un poco más de esto que tienen los antibióticos, que eso es independiente de Escherichia coli, que tienen sensibilidad colateral y resistencia cruzada. Francisco. Pensando un poquito en la cuestión de que por qué cuando tú tomas un medicamento y esto provoca o da origen a una resistencia a los antibióticos, mencionabas que no dependía del día, así que depende del día cuando empieces el tratamiento para saber la cantidad de fármacos que tienes que combinar para encontrar el óptimo para poder matar las bacterias. Entonces, en este caso no sería, una forma de ver que la resistencia a fármacos no es tanto que no hayas iniciado tiempo de tratamiento si te llegaste enferma, sino más bien que tu tratamiento no fue el efectivo que te hubieran dado. Y pensándolo de esta manera, clínicamente, ¿cómo podríamos saber, ¿cuántos días estás enfermo? Te tengo que dar esto. ¿Habría forma de saberlo? Es que no era exactamente así lo que estaban haciendo. O sea, de hecho no se parece. Bueno, lo que decía nada más es que el óptimo del tratamiento depende precisamente de la duración, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de casos de PETRI. Entonces no es tanto un paciente que tenga X tiempo enfermo. Sí, eso sí lo entendí, pero yo lo que quería era saber la analogía o si existía. Pues es que no, o sea, sería un poco irresponsable decirles que no se toman su antibiótico por eso, ¿no? O sea, por eso siempre les digo, como que lo que queríamos era entender qué pasaba y entonces para entender qué pasa, pues simplificas todo, ¿no? Y aparte lo que es meter un modelo y, al final sí me queda claro que no estamos modelando pacientes, falta sistema inmune, el sistema inmune es determinante. O sea, a veces, por ejemplo, cuando dan a estos antibióticos sinérgicos, esto se lo hemos presentado a doctores, evidentemente, ¿no? Cuando dan estos antibióticos sinérgicos, lo que dicen es que a veces son tan buenos el primer día que el sistema inmune se puede encargar precisamente de la poquita bacteria que queda. Y entonces por eso funcionan, ¿no? Porque no es que no funcionen totalmente. El problema es en los casos que no funcionan, sí me queda claro que estamos generando una presión muy fuerte y entonces están haciendo bacterias resistentes, ¿no? O sea, los problemas
personas en resistencia a antibióticos en general sí son en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? El sistema inmune juega un papel bien importante, que aquí evidentemente no estoy ni cerca de reproducir. Emilio y luego Alejandro. Entonces, quería saber qué es la presión selectiva. Lo que pasa es que si tenemos una bacteria resistente y una susceptible, ¿no? La resistente crece menos en un ambiente sin antibiótico que la susceptible. La presión selectiva es que cuando ponemos antibiótico, la bacteria resistente va a empezar a... La bacteria resistente se queda aquí mientras la susceptible empieza a bajar. Y entonces, siempre que tienes dos bacterias en un ambiente homogéneo, tiene que ganar una y empiezan a competir y tienen que ganar una. Y entonces cuando aumentas el antibiótico, la presión selectiva está haciendo que gane la resistencia de la susceptible. Entonces, en el experimento, ¿qué es la presión selectiva? O sea, no se genera sino en el experimento. Eso, estamos modificando el antibiótico. Cada vez, a cada pocito que tenemos, le estamos dando más antibiótico. Y estamos viendo cómo varía dependiendo de todos esos. ¿Tienes que cómo van el experimento? Iba Alejandro, por favor. Alejandro, tu pregunta. ¿Qué enfermedad causa el cólico? ¿El qué? El cólico. El cólico. Diarrea, ¿no? Diarrea de eso. Y en el ratito eso con los N95. Ajá. ¿Están poniendo diferentes dosis en cada uno o están repitiendo cada vez todos los ratitos con una dosis diferente? No, bueno, en los 96 platos tenemos 5 réplicas de cada dosis. O sea, necesitas réplicas de los medicamentos. Tenemos 5 réplicas de cada dosis, las que quepan en el medicamento. Disculpa, una pregunta técnica. Al inicio de los dos tipos de antibióticos, pero no entendí si en los experimentos utilizaban los dos tipos, simplemente antibióticos de tipo bacteriostático. Lo que pasa es que los dos antibióticos que utilizamos en es erythromicina y doxiciclina, y los dos son bacteriostáticos. Bacteriostáticos. Los dos. Entonces, ahí me queda la duda. Si son bacteriostáticos, ¿realmente qué es lo que está causando la muerte de las bacterias? Pues llega un momento, lo que pasa es que si te pones mucho antibiótico, al final todo es tóxico. O sea, cuando hacemos el bacteriostático, que damos un poco y un poco y un poco, lo único que vemos es que ya no vemos que se divida. O sea, ya al final, o sea, lo que hicimos para saber que las células ya estaban muertas fue que tienes tu platito, tomas una muestra y la siembras. Y cuando la siembras, te das cuenta que ya no creció nada. Entonces, lo que hace nada más es, por alguna razón, ya no se divide. ¿De otra pregunta pequeña? En tu modelo, ¿tú tienes algún fundamento teórico o virtual colocaste que la dinámica de las bacterias es una limitación de masa? ¿Por qué no tenían otra? Pues es bastante canónico pensar que es una acción de masas cuando tienes un sistema homogéneo. Cuando dices que precisamente está todo bien revuelto, eso es bastante. Ok. Pero por una parte, es que ahí es que, como es de poblaciones, por una bacteria tienes como una mol de antibiótico está la ecuación de inhibición, la dedujimos geométricamente, pero todo es todo estamos asumiendo que todo es un mecanismo. Entonces a partir de ahí, pero sí se puede deducir geométricamente la cantidad de antibiótico que hace la inhibición. Pero los parámetros, estos capas que hay, son parametrizados con el experimento. Entonces lo que haces es que tienes tu curva dosis respuesta y de ahí parametrizas. Y después ya dejas correr el experimento cuando combinas los antibióticos. Gracias. Una última pregunta antes del corte del café. Le pueden seguir preguntando a alguien en el café para
Vamos a ver. No, es que era para nariz. No se trata de las bacterias como responden a los antibióticos en cuanto a que produzcan estadios que son dormentes, dormancy. Ajá, sí hay. Y me pregunto si parte de la variación que ves dependiendo en qué ciclo lo pones, puede ser que la bacteria simplemente está dormida y aunque la estás intentando platear, no crece, pero está nada más esperando el momento. Entonces tienes algo más como plasticidad, de que la bacteria está esperando que el ambiente esté simplemente O sea, sí es interesante en Escherichia coli lo que llaman persistor, ¿no? Que precisamente son esos y bacterias que ponen arresto y se ponen ahí hasta que, a ver, hasta que les pasa, ¿no? Sí nos sabría muy bien, pero, o sea, como todos estos son cultivos clonales, le podemos decir, o sea, los sacamos de una sola colonia y son cultivos como muy estándar. Yo esperaría que no se dieran de esa manera, fíjate, pero pues, sí puede haber. O sea, sí. O sea, hemos visto estos al microscopio, o sea, ya como los que se supone que no tienen bacteria, y sí hay cosas, pues, ¿no? Lo que pasa es que no lo sé, pero sí, no, sería bueno. ¿Les parece si seguimos con su interrogatorio?